SER Podcast. Soldevila en Barcelona. Hola, Solde. Muy buenas. Estamos aquí, sí, señor. Vamos ahí. Buenas noches. Pedro Fullana, hola. Muy buenas. Pedro Fullana, Óptica Atlético de Madrid. ¿Cómo ha sido el día 1 de Julián Álvarez ya en Madrid? Bueno, pues como tenía que ser, con Julián presentándose al entrenamiento, ha sido uno de los elegidos para estar en las pruebas de esfuerzo del Atlético de Madrid y luego ha estado en el gimnasio, es decir, lo esperado, y nos ha encontrado con Simeone, porque hoy Simeone pues coincidía en ese momento que estaba aterrizando en Madrid procedente de Seúl con el resto del equipo. Por tanto, digamos que el día de Julián ha sido el que esperaba el Atlético de Madrid. Se presentaba, entrenaba, en este caso citado para las pruebas de esfuerzo con Marcos Llorente y Alex Baena, y luego se ha pasado por el gimnasio para empezar con ese plan específico de reintegración, por decirlo de alguna manera, al club y a los entrenamientos que van a terminar siendo grupales en cuestión de días. Y bajo Óptica Barça, ¿cómo lo ven, Soldevila? Y enseguida ya entramos en materia, opinión y demás. Solde. Bueno, en el Barça ahora mismo consideran que la pelota está en el tejado del Atlético, en las manos tanto de Julián como del Cholo Simeone, los dirigentes del Atlético de Madrid. Esperan que Julián pueda convencer al Atlético para que por lo menos escuche al Barça. Una oferta del Barça, se siente a negociar, pero igualmente ellos saben que el Atlético tiene la postura ahora mismo muy clara y muy definida, que es que no venden a Julián al Barça y no se van a sentar a negociar con el Barça, con lo cual habrá que esperar. ¿Qué piensa todo esto parte o buena parte del vestuario del Atlético de Madrid acerca de la situación de Julián Álvarez? Porque claro, si vamos con la burrica al trigo, o sea, con este asunto hasta el 31 de agosto, igual se va a hacer un poquito eterno. ¿Qué piensan, Fullana? Bueno, primero que es un tema que no le repercute a la plantilla directamente, se lo han encontrado, que es un problema de un jugador, en este caso con el club, que ha hablado claramente. Ya lo dijo Diego Pablo Simeone en Seúl, ha hablado el jefe, que es Gil Marín, y por tanto él como entrenador poco o nada tiene que decir al respecto. Es lo que ha dicho Gil Marín y por tanto es lo que vale en el Atlético de Madrid, y un poco en esa línea está el grupo de los jugadores. Creen que es una situación que al final afecta a Julián y que, bueno, hay que ver cómo afecta al resto de los jugadores, porque obviamente cada vez que uno aparezca ya en sus vidas privadas y cuando aparezcan en público, la pregunta es ¿qué pasa con Julián? ¿Cómo está Julián? ¿Qué crees que tiene que hacer Julián? Y todo esto pues se lo encuentran el resto de jugadores. ¿Qué está dispuesto a hacer el vestuario del Atlético de Madrid? Pues seguir como estaba, es decir, seguir en un buen ambiente de trabajo, en un ambiente para que Julián esté contento, tranquilo, que esté feliz. Quieren apoyar a Julián y van a ayudarle si se queda en lo que respecta a lo deportivo, para que pueda sacar su mejor fútbol y para que pueda ser feliz en el Atlético de Madrid. Saben que es un jugador importante y quieren que sea feliz en el Atlético de Madrid y ayudarle en la medida de lo posible en lo deportivo, que es lo que le repercute a ellos, y en cuanto a la relación con los compañeros, a reconducir su situación personal. Pero entienden que lo mejor para Julián es asumir sus declaraciones, entender que fueron un error y que tiene que pedir disculpas públicas a la gente para demostrar luego en el campo que es un jugador y que puede revertir esta situación. Por tanto, en cuanto a la plantilla, cero problema, y le van a ayudar, le van a apoyar y quieren que sea feliz, pero de cara a público, de cara afuera del vestuario, saben que el problema es importante a través de sus declaraciones y creen que lo mejor es que asuma que fue un error y por tanto también pedir disculpas para que la gente también trate de apaciguar esta situación que se ha generado. Creen que lo mejor es que pida perdón. Estamos a 10 de agosto, ya casi día 11. Solo por recordar, esto sucedió hace algo menos de 2 meses en pleno Mundial de Estados Unidos. Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar, y no, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Talavera, empieza por ti, después Jordi y después el resto. ¿Y qué pensáis acerca de un tema que no sé si se puede enquistar o si, como piensa el Atlético de Madrid, lo acaba de contar Pedro Fullana, es que no hay historia? No se lo va a vender el Atleti al Barça. Tala, empieza por ti. Yo, salvo que hoy Miguel Ángel Gilmarín se dé un golpe en la cabeza y mañana se levante siendo otra persona, yo creo que no hay ninguna opción de que se sienta a negociar con el FC Barcelona, porque ya no por el hecho de perder a un futbolista muy importante o el más importante que tienes en el plantel y sobre el que tiene que girar el proyecto, sino por, y lo ha venido denunciando el Atlético de Madrid durante muchos meses, las formas de cómo se ha llevado a cabo todo el asunto Julián durante un año, torpedeando continuamente a través de los agentes del futbolista. Sé que en cuando termine esta frase os vais a tirar alguno encima.
que es evidente que el responsable es Julián, que a Julián seguramente nadie le ha puesto una pistola en el pecho, pero creo que no se puede llevar con más desatino el futuro de un futbolista que como lo ha llevado Fernando Hidalgo, el representante del argentino, que lo ha dejado a los pies de los caballos siempre que ha podido. Dicho esto, yo creo que el Atlético de Madrid, ya una vez que el consejero delegado, que no suele ser muy amigo de ello y que llevaba años sin aparecer públicamente con cara y rostro y voz y hacer un vídeo diciendo la situación de Julián, creo que ya no está en condiciones de dar un milímetro hacia atrás de recogida de cable y que al Barcelona no se lo puede firmar. Julián lo tiene que entender, quiero decir, esto es un fútbol profesional, nadie le puso una pistola en el cuello, firmó el contrato que firmó, le están pagando, lo han arropado, lo han acogido, lo han tratado como a la estrella que es desde el primer segundo y tiene que cumplir. Yo creo que no veo otra solución que no arranque la Liga el próximo día 19 en el Metropolitano contra el Málaga. Entiendo que no jugará porque llevará solo muy pocos días de pretemporada, pero entiendo que si lo necesita Simeone, porque recordemos que solo detiene a Sorloth y a él, con la salida de Griezmann, delanteros puros del primer equipo solo tiene 2, y por lo tanto otra cosa que no sea Julián en el Atlético de Madrid no lo entiendo. Creo que no se tenía que haber llegado a esta situación, creo que esto se tenía que haber cortado mucho antes, y creo que la contundencia que ha tenido el Atlético de Madrid se la tenía que haber demostrado más claramente a él y sobre todo a esa persona que tiene cero escrúpulos, que es Fernando Hidalgo. Primera reflexión de Talavera, Jordi, y el resto. Ya empieza el debate. Jordi. Bueno, esto de la gente, esto de poner el foco en la gente, que me parece bien, ¿eh? Pero el foco en la gente no trabaja al margen de los intereses de su cliente. Yo no conozco a ningún representante que trabaje al margen de los intereses de su cliente. Y en todo caso, su cliente, que es Julián, ya lo dejé claro, es que el corte es inequívoco. Se pide un traspaso en público para que pueda cumplir, dice él, un sueño. Y su sueño, nos han comentado incluso los compañeros que siguen la actualidad del Atlético de Madrid, es jugar en el Fútbol Club Barcelona. En fin, los fichajes ahora son muy caros, muy costosos. Léase Julián Álvarez, léase Diomandé. Por eso se hacen contratos de 6-7 años, para que esos montantes puedan ser amortizados en el conjunto de un largo periodo de renovación. Bueno, pues en ese tiempo de contratos largos, un futbolista puede darse cuenta de que quiere cumplir el sueño en otro club. Bueno, pues hay dos opciones: o retenerlo contra su voluntad, o negociar una salida. Puede ser, por ejemplo, el caso de Ferran en el Fútbol Club Barcelona, siempre y cuando ese club que apuesta por ese futbolista pague una suma realmente importante de dinero. Bueno, vamos a ver. El Barça, como ha comentado Adrià Soldevila, mantiene esa pequeña ventana de esperanza de cara al encuentro que posiblemente pueden tener el propio Cholo con Julián con el Cholo el próximo miércoles, y a ver ahí, pues si esa pequeña ventana de esperanza fructifica de alguna forma. ¿Hemos reducido a pequeña ventana, Jordi? ¿Perdón? Que ha quedado reducido a pequeña ventana la esperanza del barcelonismo. Es que yo creo que el Barça, en esta cuestión de Julián Álvarez, Pablo, jamás ha tirado no ha hecho fuegos artificiales ni ha vendido esto como un hecho consumado, ¿eh? Yo creo que todo lo que ha hecho Barça desde que yo he seguido este asunto es mantenerlo con cierta prudencia y decir, no vamos a hacer saltar la banca, la oferta es de 100 millones. Con cierta prudencia no, eso no es verdad. Se ha dicho, prudencia a la hora de decir que puedes fichar a futbolistas. Se ha dicho que siempre había partido, que daba igual la cláusula, que daba igual, que había una estrategia, no lo ha vendido que se iba a forzar la máquina, que había una estrategia pactada y que se iba a conseguir el objetivo. Eso es lo que se ha dicho en Barcelona. Eso es lo que se ha dicho en Barcelona. Bueno, pues toda la claque que está alrededor es lo que ha dicho. En cualquier caso, yo creo que lo que no se puede es esconder. Y es evidente que, lo he dicho antes de que lo dijeras tú, que es evidente que el representante hará lo que quiera su representado. Pero los que seguimos la actualidad del Atlético de Madrid de cerca, ahí está Fullana y Pinto también, me imagino que lo sabe, un año entero a quien quisiera escucharle torpedeando que no era el equipo para Julián desde el primer momento, te estoy hablando del septiembre-octubre, eso creo que no lo hace Julián, que se ha comportado como un profesional, y lo hace un tipo sin escrúpulos que quiere pegar el último sablazo antes de retirarse. Es así de claro.
Talavera, perdona. Bueno, perdona. Yo solo quería introducir que creo que a esta hora la gran incógnita es hasta dónde está dispuesto a llegar Julián Álvarez. O sea, yo creo que esa es la clave ahora mismo de esta situación. Yo enseguida sigo contigo, Julio, pero no me he vuelto loco. Julián tiene contrato hasta el año 2030, ¿no? Porque al final, como diría Enrique Cerezo, el jugador juega donde quiere jugar, sí, pero es que nos hemos olvidado que aquí hay contratos. Hay un contrato, ¿no? No me he vuelto loco, ¿no? Tiene contrato hasta el año 2030, ¿no? Sí. Bien. Y la diferencia con Ferran es que a Ferran le queda un año y el contrato de Julián Álvarez es muy largo. Esa es la diferencia. Por eso quizás Ferran tiene más peso y la sartén por el mango, y aquí Julián tiene un deseo, pero no tiene la sartén tan clara porque tiene un contrato largo. Julio, perdona que te interrumpa. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? O sea, ¿está dispuesto a declararse en rebeldía para cumplir ese sueño de jugar en el Barça? ¿Está dispuesto a forzar un poco estos días para ver si el Atlético de Madrid al final cede y acepta la oferta del Barça, que ya escucho a Talavera y a Fullana no va a ser así? ¿Está dispuesto a tener una conversación con Simeone para pedirle y rogarle que no quiere seguir bajo ningún concepto en el Atlético de Madrid? O sea, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Julián Álvarez o está dispuesto a pedir perdón? Que también estoy escuchando esto de pedir perdón como si fuera suficiente. O sea, yo no creo que sea suficiente que Julián Álvarez dentro de unos días diga, oye, perdón, que todo lo que he dicho hasta ahora me he equivocado y que no lo es. No es suficiente para mí no es suficiente. O sea, que marque goles, ¿no? ¿Qué va a hacer? Tampoco se va a dar de latigazos, ¿no? O sea, si se queda en el Atlético de Madrid, pide perdón, marca goles y ya está. Pero que no creo que esto se arregle con, oye, que perdón, que ha sido un mal sueño y que yo quiero como el de los Serrano, no. Lo ha dicho porque lo pensaba, ya está, no hay más. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este futbolista por cumplir su sueño? Lo de pedir perdón es que pedimos unas cosas bastante extrañas nosotros, me parece a mí, ¿no? Pedir perdón, ¿por qué? A ver, evidentemente Julián Álvarez tiene un contrato, por supuesto, y el Atlético de Madrid hace muy bien en estar muy duro en esta negociación para lograr lo máximo, por supuesto, eso está claro, pero pedir perdón si el chaval siente que ya no está a gusto en el Atlético de Madrid y se quiere marchar y quiere una conversación con el club para ver si es posible la venta, pedir perdón, yo es que no sé, ¿no? Y luego las formas, ¿no? Que dice Tala, ¿no? Hombre, a estas alturas nos vamos a extrañar de las formas del fútbol, de las formas de los grandes, y esto está inventado ya, ¿no? Primero se torpedea al futbolista. ¿No, Miguel? Bueno, pero es que denunciar no es denunciar, si es que es el lenguaje que utilizan todos utilizan ese lenguaje, calientan al jugador, le ponen un gran contrato al jugador, hombre, tienen muchísimo porque son grandes clubes y convencen al jugador y luego el futbolista pues va haciendo su tarea para salir, ¿no? Es que esto de verdad, sorprenderse de esto es no tener ni un minuto de fútbol, cosa que a vosotros nos pasa porque sois expertos en la materia, por supuesto. Además, ¿no? Es que si escuchas otra vez el mensaje de Julián, ahora detenidamente en frío un mes después, es que es tremendo lo que dice. O sea, para el Atlético de Madrid es durísimo escuchar eso. Y sinceramente creo que si no acepta la salida de un jugador que tiene contrato y que se quiere ir, es por las formas que ha tenido el Barça de manejar esta situación. No y te el propio Julián. Duda. O sea, me parece las formas que de la oferta, Aris. La estrategia, la oferta es otra cosa. Vale. Una vez más, la estrategia del Barça de montar un circo en torno a una operación, encima metiendo al jugador ya en pleno charco, que hasta dice públicamente lo que quiere el Barça que diga, pues creo que no era ni mucho menos la mejor estrategia para ir por detrás, o como se hace este tipo de operaciones grandilocuentes, hacer una oferta y ser un jugador importante de un rival importante. Que la oferta son dos cosas. Uno, las formas, que yo creo que todos estamos de acuerdo, no han sido las mejores, ni del club, por eso la queja del Atlético de Madrid, ni del jugador, pero es que la oferta sigue siendo insuficiente. La oferta no te hace tragarte, decir, bueno, no me han gustado las formas, pero es que la oferta es tan espectacular. ¿Cuánto le costó hace 2 años el Atleti a... 80, ¿no? 80 fue. 75 con algo más de variables. 75 más variables. ¿Cuánto llegaría? Olvidémonos, por ejemplo, Fullana Tala Pinto, que vosotros... La primera oferta son 100 millones en 6 años, en 6 plazos. Claro, es que claro, y todavía primera, tienes que hasta donde yo sé, la última.
todavía pues diga el que Atlético- no, perfecto. Es una práctica habitual, ¿eh? y todavía, Diga que no, ya todavía está. el Atlético de Madrid tiene que tragar y No, decir no, que no tiene que tragar, tiene que decir que no, tiene ya se- está. No, bueno, escúchame. Pues en eso estamos, Miguel, ahí Miguel, estamos. no, que se ha llegado a decir que lo tiene secuestrado deportivamente y que es una No, hombre, no. vergüenza. No, hombre, no, Hombre, por por favor. Secuestrado es una palabra No, muy eso fuerte. Eso no, eso El no. tema es que el no, Madrid no. le puso el precio, ¿no? Con esa oferta de 150 Claro. millones Yo estoy de acuerdo pública, con Pablo, ahí hay un precio. Con Pablo en que no solo son las formas, que esto de las formas en fútbol se olvida con mucha facilidad, sino que es también muy importante la insuficiente oferta. O sea, es que en la retina el aficionado del Atlético de Madrid tiene que ha habido un club que ha ofrecido 150 millones por ese jugador y que el Atlético de Madrid lo ha rechazado. Lo que no puede hacer el Atlético de Madrid es aceptar una oferta por debajo de ese precio. O sea, porque O sea, el aficionado Julio, del Atlético de Madrid pongamos no lo por entendería. ejemplo, Pero vamos a ver. pongamos por ejemplo, y ahora te doy la palabra, Jordi. Pongamos por ejemplo que no se hubiesen producido estas dos situaciones: la oferta pública del Real Madrid y que Julián no hubiese dicho lo que dijo el 23 de junio. Todo sería más Pero sencillo. ya es mucho olvidar, Álvaro. Es que No, importantes. No, sería otro Pero caso. oye, Es pero, que, Álvaro, es que con esa disyuntiva que tú pones, sería otro caso y no sería el caso Julián. Quiero decir, es que el caso Julián se ha enrarecido hasta tal forma, primero, por las formas que ha tenido el Barça en llevar todo este asunto con cero discreción, porque no hemos escuchado nada de Jemi, ni hemos escuchado nada de Gordon, ni hemos escuchado nada de ningún futbolista que ha fichado. Y luego, claro, lo de la oferta, que es irrisorio. Yo sigo escuchando de no, la primera oferta, no, pero que nos escuchen tal cual. Es que no, pero escúchame, las está pasando canutas para un jugador que quiere todo el mundo como Rodri hacer una oferta y firmarlo por bastante menos dinero que lo que cuesta Julián o lo que le piden por Julián. ¿Y qué cruces nos estamos haciendo que de repente el Barcelona va a poner 130 millones encima de la mesa? Es que es mentira, es que no hay caso de que pongan eso. Se tienen que aceptar, tiene que presionar el futbolista, que es lo que le está pidiendo el Barça, presionar para que saque lo de los 100 y los plazos. Ni más ni más menos, esa es la realidad. Esa es la parte que yo te compro, Tala. Esa parte sí te la compro, porque sí, evidentemente la oferta que presenta el Barcelona, no digo yo irrisoria, pero es muy menor, oferta rechazada y punto. ¿Cuánto Y luego vale con Julián Álvarez? En No lo sé, este pero- mercado en el que Diomandé vale 125 más 15 y Ya, en el que claro, estamos viendo claro. cosas de... ¿Cuánto vale Julián? Pero ¿O con cuánto respecto- vale para el Barça y Bueno, cuánto vale para otro? de Esa es la momento vale historia. 150. Con respecto a lo que decíais de el Madrid le ha puesto precio, es que para mí eso es relativo. Es que No, yo vería relativo, hasta es lógico. una No. realidad. Me explico. Yo vería hasta lógico que el Atlético de Madrid le venda por un precio más barato al Barcelona a Julián que al Madrid, porque no es lo Claro, mismo. eso es otro no tema. es lo mismo. Yo- No es yo- lo pero mismo no que se vaya al Madrid que 50 al Barcelona. millones. Pero como antes No, decía 50 Chazarri, millones. Jordi Pinto. Pareciera que hemos llegado aquí hace 4 días. Oye, el Manchester City acaba de rechazar una primera oferta por Rodri. El Barça acaba de rechazar una primera oferta por Ferran del PSG. Pero es que este es el proceso habitual. Lo que no entiendo es cómo Talavera pone en el foco el reproche al Fútbol Club Barcelona cuando todo esto se empezó a torcer un día en el que el señor Fullana le pregunta en la Que zona no es verdad mixta. eso, que no es verdad, que tú no estabas, ¿Me por permite- ejemplo, me- me que permites? tú no estabas, Es que, por claro, ejemplo, eso- que tú no estabas, por ejemplo, en enero, el día 6 de Reyes, o el 7 o el 8, no sé si estaba allí Pinto en lo de la Supercopa, donde ya Deco hace un corrillo con la prensa de Barcelona y vuelve a decir que van a fichar a Julián y que su objetivo claro. es Julián. Que todo es Julián. Porque es Entonces, normal, entonces, ¿qué me Tala. estás- entonces, Porque ¿qué me es estás normal. Entonces, Hay ¿qué una me estás cosa, contando pero- de la pregunta de Fullana? pero no te das ¿Qué cuenta me estás de que- contando pero, de la Tala, pregunta de Fullana que fue Tala. meses después? ¿No te das cuenta de que es normal de que un club como el Fútbol Club Barcelona, que aspira a ganar la Champions, quiera fichar a los mejores? Pero con luces Pero y perdona, ¿dónde está la sorpresa? pero hablando, Lo que pero, me pregunto, pero hablando, Tala, pero La hablando, ¿dónde está sorpresa, Jordi, de es cuando que- el Barça se reúne, Pero hablando con un se jugador, reúne con la los sorpresa agentes de es Julián. cuando Fullana le pregunta. De se uno reúne en con la uno, Perdona, de la uno en uno. sorpresa Jordi es Fullana, de uno en uno. Oye, por la favor. sorpresa no es que un Iba club yo, como Barcelona Eso es, aspire a también. ganar la Champions gracias a un fichaje como el de Julián Álvarez. La sorpresa es que cuando el señor Fullana le pregunta por su renovación, por su futuro, El 11 de Julián le marzo. dice, puede que Pero a sí, ver, puede Jordi. que no. Esto es el punto de inflexión. Es que al final le damos... Oye, no es verdad, podemos que no es verdad. no es verdad Que esto. no es verdad, que no. Que lo que no Pues el quieres corte es un entender, equívoco, ¿eh? Jordi, Pinto, que, Pinto. que al margen, que al Puede margen que sí, del puede que sueño, no. Espera, que Pinto, al margen Pinto. del sueño, las ganas y lo que sea de Julián, que es lícito, lo que te Hombre, está claro. intentando explicar Talavera es que las formas del Barcelona
no han, joder, que tiene dos ejemplos. ¿Cómo han sido las formas con el caso Rodri y cómo han sido las formas con el caso Julián? La discreción, adelantando por la derecha al Madrid, haciendo las cosas bien, te llamo por aquí, me reúno por allá. Si todos asumimos que hablas con los jugadores, todo el mundo, antes de ir a un club, habla con el jugador, porque si no sería inútil si no tienes el ok del jugador. Bueno. Pero lo que te está diciendo Talavera, el corrillo con los periodistas, las portadas, las preguntas a los jugadores, el hacer fuerza, tal. Y sin embargo, con Rodri has hecho una operación relámpago que no se ha enterado nadie. No es muy pregúntale la diferencia. No podéis poner el foco solo. Pregúntale a Pulido, que viene del Camino de Santiago. Pregúntale a Pulido, que viene del Camino de Santiago. Muy arduo. Y es un hombre de profunda fe cristiana o católica. Pregúntale si le suena un refrán o frase hecha que dice: el que pueda, que tire la primera piedra. Pregúntale. Pero no hay un solo jugador, que haga una declaración como la que hizo Julián Álvarez en el Mundial sin tener el respaldo por detrás del club que lo quiere fichar. Correcto, ahí va. O sea, es una estrategia Jordi, de los dos, Julián... no de Julián. Es una estrategia de Julián y el Barça. ¿Qué debería hacer entonces el Barça? O sea, ¿en qué punto estamos? Porque llevamos mañana, perdón Álvaro, es que lo que dice es que esa misma mañana ya en la prensa de Barcelona se decía que iba a hablar Julián y lo que iba a decir Julián. Bueno, es que te recuerdo, Tala, que ese día Julián es suplente de un partido en el que tiene cero trascendencia a él, porque juega poco o ni juega. Y un hat-trick de Messi. Claro, el día que Messi rompe la historia, supera a Klose, el Atlético de Madrid, entonces, y de repente sale Julián a hablar. Oye, de acuerdo. Oye, convengamos todos que el Atlético de Madrid es el ejemplo y la referencia de cómo se deben atacar los fichajes con toda pulcritud. La ironía no se entiende en la radio. Compremos la trayectoria del Cholo y del Atlético ejemplar. Pero, oye, Aritz, espera, que os quiero lanzar una pregunta, aprovechando que son las 12 de la noche, 11 en Canarias. ¿Y entonces qué? O sea, yo creo que el oyente del larguero que se lo está poniendo en el podcast, en la app y lo que sea, está diciendo muy bien. Situación estancada. ¿Y ahora qué? Porque las opciones... No, ¿y ahora qué? Claro, bajo óptica Barça, Jordi, Soldevila, ¿le va a pedir el Barça a Julián un gesto? El gesto es... o privado. Espera, que le estoy haciendo una pregunta a Jordi Soldevila, por favor. Vamos por partes. Pero escucha, el jugador no quiere jugar en el Atlético de Madrid. Eso es una evidencia. Y además, en el error profundo que cometió el 23 de junio Julián, es además dejar caer que el Atlético de Madrid no es un destino final, sino un destino intermedio, que eso fastidia con J y mucha a los aficionados del Atlético de Madrid. Entonces, por proseguir, por favor, ¿le va a pedir el Barça un gesto público o privado a Julián? El privado es hablar con Simeone. Por favor, ayúdame a salir de aquí. El público... Pero de verdad nos queremos... Álvaro, vamos a ver. Espera, que eso le he preguntado a Jordi Soldevila, por favor. Y ahora continúo con el resto, por Dios. Espera, Talavera, espera que voy a Jordi Soldevila, por favor. ¿Va a pedirle un gesto, igual de que salga o que en redes diga, por favor, le pide al Atlético de Madrid que o que no acuda a un entrenamiento, que se declare en rebeldía, algo que hemos visto en otros clubes? No digo que lo vaya a hacer. ¿El Barça lo va a pedir, Jordi Solde? Que se declare en rebeldía, no. Toma ya, ahí está. No, que se declare en rebeldía, ese eres tú, ¿no? Y además, a las 12 de la noche, en mi casa. Cuidado con el reloj de no Cuco. Vaya a entrenar, no se lo haga. Ese Cuco es caro, ¿eh? Como suena, ¿eh? Pues tiene más de 100 años, no es coña. Que sí. Se acabó. Eso es. No se declare en rebeldía, eso no se va a pedir. Que no vaya a entrenar, no se lo va a pedir. Es decir, que no sea profesional, no se lo va a pedir. Aquí Julián que haga lo que quiera. De hecho, ha habido 3 gestos de Julián. 3. Que son el primero, el de la pregunta de Fullana. La pregunta que por ahí va yo. El segundo, el del Mundial. Julián, el que le tiene que pedir al Barça el gesto de que si puede mejorar la oferta. Porque es que si no, no vamos a ningún lado, ninguna de las partes. Si el Barça mejora la oferta, ¿hay caso? Pero perdón, que estaba explicando Soldevila, los 3 puntos. Y falta uno. Primero la pregunta de Fullana. Eso es. Claro, ¿Segundo? Primero la pregunta de Fullana, el segundo, el del Mundial. ¿Sí? Y el tercero, el que tenía que pasar ahora, que es hablar con el Cholo y pedirle que le ayude a salir. Vale, y ahora digo, si el Barça ofrece una oferta por más dinero, ¿hay caso? Vale, escucha, ahora voy contigo, Fullana. Si el Barça ofrece una oferta superior, solo ha ofrecido una por 100 millones de euros, ¿hay caso o no hay caso? No, porque Gilmarín, que ha hecho, como ha contado Fullana y Talavera, de este asunto un asunto personal, ha dicho que ni por 200 ni por 250. Que al Barça la no se lo vende. son 500. Vale, Fullana, ibas a decir, perdona, que te lleva por delante. Iba a decir que al final, vamos a ver. Hoy hemos vendido las motos de Barcelona desde hace unos días, que hoy va a haber una reunión con Simeone.
Punto número 1. Simeone se iba de vacaciones y no es de hoy, es de hace una semana. Se iba a su casa de Ibiza tranquilamente cuando llegara a Madrid y no sabía ni si se iban a encontrar. 2. A partir de aquí, el miércoles, ¿qué puede pasar? Obviamente tienen el mismo centro de trabajo. Si se cruzan, lo normal es que un jugador y un entrenador primero se saluden, que el Cholo le pregunte cómo está, cómo ha ido el Mundial, cómo va a hacer con Llorente, con Baena y compañía. Pensar que el Cholo le va a ayudar a salir es no saber en qué situación estamos. Digo, Pablo Simeone no va a ayudar a salir a ningún futbolista porque es un entrenador de fútbol y lo que tiene que hacer es entrenar y tratar de que en el vestuario todo esté bien gestionado y bien controlado. Y lo que no va a hacer Simeone es contradecir lo que ha dicho el jefe y el gestor del Atlético de Madrid. Es un tema de club, Gilmarín, y de un jugador. Y otra cosa más, Pedro, a lo que dice Fullana, yo añado otra cosa. Que en un primer momento, porque claro, es que esto ha sido ya hace ya muchos meses y parece que fue hace 500 años. Pero le tiene que ayudar Simeone cuando Fernando Hidalgo lo primero que le dice a la gente de Barcelona es que él no quiere seguir trabajando con Simeone, que es una auténtica falacia, porque él no ha tenido 0 problemas con Simeone, 0 problemas. Pero como es el comodín del pim pam pum, al principio de todo este caso, que ya nos acordaréis, se decía que es que él no quería seguir ni un segundo más con Simeone. Y ahora lo que le piden desde Barcelona es que hable con Simeone para que Simeone le ayude a escaparse. Pero es que estamos locos aquí, ¿o qué? Cosa, pero también es cierto que esto a Simeone no le está gustando nada. Pero oye, eso no nada se lo han pedido, de nada. ¿eh? O sea, normal, es una patata caliente, sí, ¿no? En un vestuario. Evidentemente Simeone no le va a abrir la puerta. Pero Julio, ¿sabes lo que no, le déjame gusta que termine solo. Pero maticemos que el Barça no le ha pedido a Julián que hable con Simeone. Si te doy la razón, bueno, es el gesto que acabas de decir tú, el gesto número 3. No. Sí, he dicho los 3 gestos, pero el Barça no le ha pedido que haga esto. Bueno, quiero decir, son no, los 3 gestos pero que da igual que no se lo pida el Barcelona. Pero situar esto que es importante. Pero que da el igual tercer gesto pero que es da que igual se que no se supone lo pida que Julián. El Barça no le ha pedido a Julián que se declare en rebeldía. Vale. Proseguimos, Talavera y Pulido. Proseguimos. Pero si da igual que el Barcelona no le pide hablar con Simeone. Quiero decir, que Fernando Hidalgo va pegando pestes de Simeone y del Atlético de Madrid desde principio de curso. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Simeone? Tener un equipo... Y luego, Julio, le gustará muy poco este asunto a Simeone, estoy de acuerdo contigo, porque esto al final no le puede gustar a nadie. Como ha dicho Fullana antes, ni a los jugadores de compañeros, ni al entrenador, por supuesto. Está bastante molesto, por cierto, también. Ni a la gente. Pero ¿sabes lo que le gusta mucho menos a Simeone? Presentarse el 19 de agosto, arrancar la Liga, donde vas a tener la misma presión de siempre o más después de lo hecho el año pasado, que ya te van a seguir exigiendo alcanzar títulos y tener un equipo peor. Porque para mí, sin Julián, el Atlético de Madrid, por mucho que esté enfadada la gente, es peor equipo. Y sin Griezmann. A ver la temporada del Atlético de Madrid, que necesita ahí algo. Pulido que quería puntualizar. Venga, esto a Simeone no le está gustando nada. No le gusta tampoco nada ni le va a gustar la solución, porque lo que quiere tener Simeone es un futbolista comprometido, y ya parece claro que aunque pida perdón, muy comprometido y con muchas ganas de jugar en el Atlético de Madrid, no va a tener. Esto no le gusta a Simeone. Él quiere un equipo que piense en el Atlético de Madrid, que sienta el Atlético de Madrid, y de momento parece que Julián no siente el Atlético de Madrid, y el vestuario también está molesto, porque el vestuario, al igual que Simeone, quiere que todo el grupo reme en la misma dirección. Y ahora mismo eso tiene muy mala solución, aunque Julián Álvarez pida perdón, porque aquí parece... Pero esto lo hemos visto más veces, hombre. Sí, lo hemos visto más veces. Cuando empiezas a meter goles, todo se olvida. Bueno, es que el caso de Griezmann me parece bastante claro. Todavía peor. El caso de Griezmann fue un poco distinto, ¿eh? Aris, tú recordarás que en el caso de Griezmann... Llegó a irse. Por cierto, llegó a irse. Y por cierto, ahí sí que el Barça dejó rastro escrito. Ojo, porque en el caso de Griezmann, el Barça sí dejó rastro documental, que yo creo que en el caso de Julián... Sí, pero hay un matiz, perdona. Y la segunda cosa es que al final el señor Griezmann no costó 120. Costó 135, 15 millones más que el Barça le pagó al Atlético a cambio de que el Atlético no hiciera prosperar la denuncia. Y aquello, te lo contarán Talavera y Fullana, se disfrazó con un supuesto derecho preferencial sobre dos o tres futbolistas que no recuerdo exactamente quiénes eran. Y hay un matiz. ¿Tú sabes cuántas ofertas ha hecho el Barça al Atlético de Madrid? Como decía Pinto, le ha hecho una, ¿no? 100 millones. Si el Barça está tan interesado en Julián, si yo fuera el Barça, mi sentido común dice, vale, lo quiero, voy a pelear con él. No quiero que pelee el jugador con gestos donde además se está hipotecando y se está pegando un tiro en el pie.
Con la gente, por lo menos. Yo, si soy el Barça, lo que haría es decir, ¿cuánto puedo dar por este jugador? Bueno, pues voy a intentarlo, a ver si a base de ofertas convenzo al Atlético de Madrid. ¿Sabes qué hace el Barça? Que eso es lo que le molesta al Atlético de Madrid. Gestos hacia el jugador para presionar y que él, en público, o de alguna manera lo haga. Es más, te digo otra. Mira los tiempos. Cuando Laporta se planta en el Mundial y empieza a decir o a filtrar a su gente de Barcelona que resulta que la oferta no le había llegado a Gilmarín, que Gilmarín no sabía lo de la oferta del Barça, que Mateu Alemany la había metido en un cajón, no la había trasladado, y si no hubiera sido así, pero la que se había película mandado habría en sido fax diferente. la oferta y entonces había perdido, ¿o qué? Pero ¿sabes qué pasó al día entiendo. siguiente? ¿Sabes qué pasó al día siguiente? Después de hacer esa declaración en Laporta, se graba la entrevista en vídeo, la primera en la historia con Miguel Ángel Gilmarín delante de una cámara para dejar muy claro que no se lo vende al Barça. Es la respuesta de Gilmarín a todos esos movimientos que está haciendo el Barça por detrás y que sabe que aunque no son públicos, los está haciendo para forzar a Julián a bajar un precio y no a poner más precio en todo caso una operación. Pero es normal que el Barça esté tranquilo. Es que es normal. ¿Por qué? Porque el marrón lo tiene el Atlético de Madrid, que tiene a su estrella. Al Barça también le falta algún delantero. De y momento encima, tiene al jugador. al Barça igual le falta algún delantero. Pero el Barcelona, cuando llegue el día, si no es Julián, será otro. Punto. Traerá otro, ya está, no pasa nada. ¿Hay alguien mejor en el Julián, mercado? claro. ¿Hay alguien mejor en el mercado que Julián Álvarez? ¿Hay alguno mejor en el mercado que Julián Álvarez? No lo sé. Yo creo que no. Pero en eso Chazar yo creo que tiene razón. Quiero decir, al final si al final más o menos la lógica que nos lleva a imperar viendo todas las declaraciones y es que Julián se tendrá que quedar en el Atlético de Madrid. Al final el Barcelona fichará al que sea, como al primero que pase por la calle, y tirará con su Lamy, y tirará con su Adeyemi, y tirará con Gordon, Rafinha y Gordon, con lo que tiene. Y al final, tú, al que le has hecho mucho daño, que yo creo que esto el Atlético de Madrid no lo va a olvidar, el que le has hecho mucho daño ha sido primero al futbolista, que has deteriorado su imagen, con la afición de su equipo, y yo creo que la imagen de lo que es un futbolista con muy poco carácter y muy poca personalidad, uno, y dos, le has hecho mucho daño al Atlético de Madrid, porque o le obligas a vender a la estrella, evidentemente al Barcelona no, pero al que sea fuera de tu club, o le obligas o le fuerzas a que se tenga que quedar con él a disgusto y con la gente de uñas. Por lo tanto, yo creo que el Barcelona ha hecho un daño para mí irreparable, y yo creo que el Atlético de Madrid no lo debe olvidar, al Atlético de Madrid y a Julián. Jordi Desco, que nos come y seguimos hablando de otras cosas. Jordi Aritz y Desco, venga. Jordi. Es curioso este asunto. Talavera insiste en poner el foco del reproche en el Fútbol Club Barcelona y no lo hace tanto en Julián, que es el autor de la declaración. Y la segunda, el próximo miércoles entiendo yo que Julián y el Cholo y Julián se van a ver, y Julián le va a decir, oiga, pues sí, yo tengo un sueño que es jugar en el Fútbol Club Barcelona, y por eso he pedido ¿Qué crees que le va a decir el Cholo? Que tiene contrato hasta el año 2030. El Cholo le dirá, tiene contrato hasta el 30. pues chico, te vas a quedar aquí contra tu voluntad. No, el Cholo le va a decir, habla con Miguel Ángel, que es el dueño del club, y es el con te el va que a firma el contar que contrato. te vas a quedar Si aquí tras contra la tu oferta voluntad. te vas, claro. Ibas a decir, venga, que nos come la de Sinceramente creo que el Atlético de Madrid también está haciendo daño al Barça, ¿eh? El Barça ha centrado el tiro en Julián Álvarez como delantero referencia desde hace meses. Estamos hablando de los 3 gestos. Estamos hablando de que forzó al jugador a decir lo que dijo en el Mundial. Estamos a 10 días o menos de que empiece la Liga y no tiene un delantero centro titular, porque encima al único que tiene está medio negociando con el PSG para que se vaya. O sea que yo creo que la estrategia del Barça clarísimamente era fichar a Julián Álvarez y pues la postura pues lógica para la gente del Atlético de Madrid, negociadora a ultranza de Gilmarín, le está haciendo daño. Esto también creo que es así. Pues llevamos 42 minutos hablando de este tema y la situación es como seguramente está la de Julián Álvarez ahora mismo, que el Atleti no vende, que el Barça le sigue queriendo, y a menos que haya algún tipo de conversación o desbloqueo, el futbolista hoy por hoy es que tiene contrato con el Atlético de Madrid. De todas maneras, es una cosa muy del fútbol, que tiene contrato hasta el año 2030. Es que no es el 27, es que es el año 2030. Que ya lo sé, Jordi, pero que es algo que yo digo, no, es que tengo un sueño que es jugar en el Barça. Sí, pero usted tiene contrato. Tiene contrato. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que pasa, Álvaro? ¿Sabes lo que pasa? Ahí contra su voluntad. Que tiene contrato, Jordi, por Dios. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Tala rápido, por favor, tala muy rápido. No, iba a decir que en el fútbol es muy difícil salir.
pero es muy difícil salir también cuando te quieren quitar de en medio. Quiero decir, al final, cuando tienes un contrato grande, los equipos grandes, el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, quieren quitarse jugadores, quieren quitarse fichas de en medio y el jugador dice, tengo el contrato y no me voy. Callejón sin salida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.